El Señor les bendiga, bendiciones, ¿cómo están? Saludos desde el Valle Central de California. Para mí es un placer y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo a través de este medio. Y quiero comenzar, ¿verdad?, contando algo que de verdad um, fue una guerra espiritual. Y yo sé que mucho no se habla sobre la guerra espiritual, habla mucho sobre el amor de Cristo, la misericordia, el arrepentimiento, el amarnos los unos a los otros, pero hay muy pocas personas que hablan lo que es guerra espiritual. Y que no hablen sobre la guerra espiritual no significa que la guerra espiritual no exista. La guerra espiritual está en los aires. Y yo quiero compartir con ustedes algo que me pasó no esta noche, la antepasada noche. Estaba, ya estaba amaneciendo, por eso dice la palabra del Señor que velemos para que nosotros estemos, ¿verdad?, alertas en cualquier momento. Y no digo que no duermas, lo que digo es que veles y que estés en el Espíritu buscando constantemente de Dios. Porque creo que hay muchas personas que dicen, oh, se murió durmiendo, se murió. Y en realidad se murió o lo mataron o la mataron durmiendo. Porque hay guerras espirituales de las que nadie habla, pero existen. Yo tuve un sueño en un día de estos, hace 2 noches atrás, que estaba en un lugar como un coliseo, pero en vez de tener paredes regulares en el coliseo alrededor, era como piedras de río. Entonces, en vez de lámparas regulares de luz, eran antorchas pegadas en esas paredes. Y yo sé que me querían sacrificar, que era un rito satánico, que me querían sacrificar viva. Entonces, bueno, yo no sé, ustedes quizás no me conocen, pero doy clases a nivel mundial de lo que es la liberación. Entonces, yo soñé que había personas, no adentro del coliseo, pero estaban ahí arriba y ellos decían, matadla, matadla ya, le gritaban al hombre que estaba junto a mí. Entonces el hombre sacó un cuchillo que era como un triángulo y él me quería matar. Y yo estaba llorando por dentro, lloraba, lloraba, lloraba y yo le decía, Dios, yo sé que tú estás aquí, que tú me puedes librar. Ellos no pueden más que tú porque tú eres Jehová el Todopoderoso. Tú eres un Dios todopoderoso y si tú le ayudases a Sadrach, Mesach y Abednego en su hora de su prueba, sé que a mí también me vas a librar de esta prueba. Pero no salía de mi boca porque me tenían amarrada con cadenas, a cadenas pues, cadenas súper gruesas que yo miraba que era hasta aquí de grueso todo lo que me cubría de mis manos. Estoy contando un sueño que en realidad se los estoy contando porque creo que a muchas personas les pasa y no se están dando cuenta que están bajo ataque espiritual. Entonces pasó esto y el hombre ya estaba a punto de matarme y me dice, les gritó a los demás, le dijo, no la podemos matar, ella no está tranquila, así no la podemos matar. Yo no profería palabra con mis labios, pero por dentro yo estaba llorando y orando y clamando a Dios por dentro. Y en ese momento salían mis lágrimas de mis ojos, pero de mi boca no se podía abrir porque estaba como, no sé cómo explicarlo, como si estaba dormida en shock, pero yo estaba mirando y escuchando todo. Y este hombre ya se disponía a matarme y cuando él ya iba para matarme, él comenzó a, a decirle a ellos, no la puedo matar, ella todavía no puede morir así, ella se tiene que tranquilizar. Y de repente mi dedo se comenzó a levantar con todas las cadenas tan gruesas que estaban y empecé a hablar en lenguas y yo sabía lo que le estaba diciendo a este hombre hablándole en lenguas y le decía, tu condenación no se tarda para ti y toda tu familia, la maldición vendrá y te alcanzará. Y se lo repetía y se lo repetía como 3 veces y fue el hablar en lenguas que estaba haciendo la guerra espiritual que me despertó.
¿Por qué les comparto esto? Porque muchas personas dicen, ay, se murió durmiendo. ¿Se murió o lo mataron durmiendo? Porque la guerra espiritual, por eso dice la palabra del Señor que velemos, que nosotros tenemos que estar alertas. Hay varias veces desde que estoy en el ministerio de la liberación que me han intentado matar durmiendo. Esta fue una de las más recientes, pero yo te digo algo, el enemigo no juega a ser diablo, él es diablo, pero nosotros tenemos el poder y la autoridad para echarlo fuera. El asunto es que tenemos que estar capacitados. Imagínense que me ataca y no sé ni cómo orar, ni cómo reprender. Entonces yo te digo, capacítate hermano, capacítate hermana, porque aunque no se hable mucho de la guerra espiritual es más real que tu guerra en lo natural. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos 5, gloria al Señor, el capítulo 5, versículo 2. Dice así, vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritus inmundos, que tenían su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios y dijeron, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hay algo interesante aquí. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta predicación sobre lo que es echar fuera demonios. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que los espíritus son espíritus y los espíritus no se ahogaron? Los espíritus son espíritus, no tienen cuerpo. Los que se ahogaron fueron los cerdos. Y les decía que no lo atormentara porque todavía no era la hora. Porque la hora cuando ellos van a recibir el juicio de Dios va a ser en el día postrero. Entonces ellos, por eso cuando nosotros hacemos liberaciones o hacemos oraciones de guerra espiritual, ¿qué es lo que dice la Biblia que hagamos? Que los enviamos a lugares secos y desiertos. Entonces ellos van a estar allí y ellos van a estar rondando. Siempre van a estar allí. Muchos de nosotros no creemos o no sabemos ni siquiera cómo guerrear. El asunto es que el Señor me ponía en mi corazón, tú conociendo lo que es guerra espiritual, vas a dejar de hablar lo que yo te dije que hables, que capacites a mi pueblo, que les digas cómo tienen que orar, que les enseñes a conocer cada potestad, cada demonio, cómo se manifiestan. Llevo muchos años en el ministerio de la liberación en esa área. Y yo le decía, Señor, ¿no tienes otra mejor área que me puedas mandar que no sea mirar a la gente vomitar o a la gente tirarse al piso o quererme golpear incluso? Y el Señor me dijo, ve porque yo estoy contigo. Y hemos mirado diferentes liberaciones, gente que grita, gente que hace como animal, muchísimas personas que ni sabían que tenían demonios adentro y me dan hasta náuseas porque los espíritus inmundos dan náusea. ¿Sabías tú que cuando tú estás aprendiendo los nombres de los espíritus inmundos, cómo se llaman, y los repites, tú los estás invocando? Hay mucha gente que no sabe eso. Por eso cuando yo di las clases de guerra espiritual a nivel mundial, yo les decía,
tienen que estar orando, tienen que estar ayunando y tienen que de verdad meterse con Dios. Si no, no tomen esas clases. Y están en YouTube, si las quieren buscar, se llama Guerra Espiritual con Pastora Maribel Reynoso, ahí los van a encontrar. Es una playlist, son 10 horas, son 10 clases, es una hora por clase. En el último video de la última clase que di sobre la guerra espiritual, ustedes pueden mirar mucha gente que el Espíritu Santo las ungió cuando tomaron esas clases. Te digo algo, hermano, te digo algo, hermana, la guerra espiritual es más real que tu guerra natural que tanto te preocupa. Porque esos espíritus inmundos que te están atacando a ti están tomando el cuerpo de la persona que está más cercana a ti para herirte. ¿Y sabes por qué usa las personas que son tu familia, las personas que tú quieres más? Para que el golpe sea más certero, para que tu nivel de adoración baje. Porque nosotros sabemos que si nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, algo va a suceder. Que si nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios, el Señor va a cumplir lo que le estamos pidiendo, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿por qué la guerra espiritual? ¿Por qué tu guerra natural? Porque no has aprendido a luchar con las armas de tu milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. El asunto, ¿cuántos de nosotros de verdad estamos usando esas armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza? Hemos aprendido en esta hora que los espíritus inmundos que estaban en el Gadareno, ¿qué pasó? ¿Se ahogaron? No se ahogaron. Cayeron en el despeñadero y los cerdos se ahogaron. Pero esos espíritus inmundos todavía están en los aires. El Señor me hablaba hace mucho, como hace algunos años, y el Señor me decía, ¿sabes? Hay muchos locos en los manicomios que no están locos, están endemoniados. Tenemos que orar. Hay muy pocas personas que oran por la gente que está demente, pero la gente que está demente muchas veces está poseída. Tenemos nosotros que saber quiénes somos en Dios, quiénes somos en Dios para poder tomar la posición de hijo y de hija en esta guerra que se está librando. Ustedes saben que tú y que yo estamos librando una guerra a muerte todos los días. El enemigo queriéndote matar y destruir, y tú queriendo sobrevivir y alimentando tu fe. Pero tú sabes, si tú te dejas de alimentar en lo natural, ¿qué pasa? Comienzan a bajar tus defensas, te comienzas a sentir débil en lo natural. Imagínate en lo espiritual, tú no lo ves, pero es de la misma manera. Tienes que alimentar tu alma, es tu espíritu. Muchos no entienden esto. El espíritu es algo que es de Dios, es el soplo de Dios en nosotros que regresará al Padre. Regresará al Padre. Lo que se está jugando aquí y en el ahora es tu alma. Tu cuerpo, tus emociones están en tu alma, lo que tú le enseñaste mientras crecías. Entonces está viciado a eso. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendiste. Pero tu alma sabe que necesita salvación y tu espíritu, que es el soplo de vida de Dios que está en ti, está tratándote de guiar. Mucha gente dice, es la conciencia. No es la conciencia, no es la conciencia que te quiere hacer cosas buenas. Se llama Espíritu Santo, nada más que hay muchas personas que no lo conocen. Y en esta hora el Señor me ponía en mi corazón que compartiera esto que me pasó. Y como ustedes pudieron escuchar, ellos me querían matar, me querían sacrificar viva. Me querían matar, solamente que querían que yo estuviera tranquila. Imagínense que me agarran completamente dormida y que en el sueño yo no sé hacer guerra espiritual. Me hubieran matado y no estuviera aquí hablándoles de este mensaje. Porque me querían matar, ya me tenían encadenada y ya tenían el cuchillo para enterrarlo en mi corazón. Pero ellos decía el que me iba a matar, no la puedo matar porque ella no está tranquila. Yo estaba orando, pero no podía abrir mis labios. Y cuando los logré abrir, ya no hablaba en español, estaba hablando en lenguas. Y yo sé lo que le decía que la condenación sobre su vida no se tarda. Y sobre su familia y sus generaciones no se tarda la condenación. Viene muerte y destrucción. Y yo se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía. Y en ese momento que estaba repitiendo lo que estaba hablando en lenguas en voz alta, estaba peleándome con ese espíritu inmundo. Entonces, y yo sé que este espíritu inmundo es un brujo.
¿ok? Mucha gente no entiende eso, los ritos satánicos. Ustedes pueden preguntarle a gente que de verdad conoce de Dios y que hace liberaciones. No gente que solamente abre la Biblia y le va a decir, oh mira, qué bonito versículo, mira hermano, Dios te ama, Cristo te ama. No, gente que de verdad conozca a Dios y que de verdad crea lo que predica. Pregunta a hombres y mujeres que Dios usa en el área de la liberación y te van a decir que la guerra de Satanás contra la iglesia es real. Hay muchos espíritus inmundos en los aires, nada más alrededor de ti, buscando a quien devorar. Estos andan en los aires. Y hay perros, hay espíritus inmundos que están alrededor de ti, pero que los que están en los aires, que tú no esperas ese ataque, que de repente llega y cuando sientes ya te derribó. Cuando dices ya no puedo más, ya no quiero más, ya estuvo, ya. De todas maneras Dios ni hace nada por mí. Pero no es así. Solamente te lo están haciendo creer con palabras que vienen a tu mente que tú tienes que discernir cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de tu yo o la voz de Satanás hablándote en tu mente. Porque la voz tuya depende de calculando de lo que ya viviste, de lo que padeciste. Si tú dices, no, pues yo creo que no me conviene, voy a hacer esto o aquello. Pero Satanás siempre te está diciendo que hagas lo malo, que hagas lo malo, que hagas lo malo. Y la voz del Espíritu Santo es siempre hacer lo bueno. Entonces, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a decir a ti, no, deja de congregarte, deja de orar, deja de ayunar? No, no. Miren, la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y eso es algo importante, el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego, ¿cuáles son? Los que te envía a tu mente, dardos, dardos, dardos. Y tú crees ya mejor ya no busco de Dios. De todas maneras, todos se van a ir al infierno. Entonces comienzas a pensar al contrario de lo que deberías de estar pensando si fueras una persona espiritual. Cuando andabas en el espíritu, era cuando andabas en el primer amor. Cuando todo le hacías caso al Espíritu Santo y vivías una vida hermosa. Era entonces cuando mucha gente dice, yo ya perdí mi primer amor. Porque perdiste esa relación con el Espíritu Santo. Que cuando te decía, deja de tomar, deja de fumar, deja de hablar, lo ibas haciendo porque eras guiado por el Espíritu Santo y ya después se te hizo tan pesado. Y ya haces las cosas a la fuerza, después a tu manera, y después fuiste apagando la voz del Espíritu Santo. Y ahora te dices, pero ¿por qué ya no siento el deseo de ir a la iglesia? Porque cuando lo tenías, no le hacías caso. Entonces se fue apagando. Es como en una pareja, en una relación. Cuando una de las dos partes es cariñosa y es cariñosa y es cariñosa y la otra persona nomás está para recibir, ¿se te hace justo eso? Entonces muchos de nosotros hemos hecho esa relación con Dios, donde los beneficiados somos nosotros y en realidad no le amamos, sino que le buscamos por los panes y los peces. Tienes que creer que toda la palabra es veraz. Tienes que tener fe en lo que lees, porque si no, ¿para qué lees? ¿O para qué te dice ser cristiano o cristiana? Si solamente lees una parte y te conviene esa y en esa te enfocas y enfatizas en esa, pero en lo demás no. El Señor me hablaba hoy en este día, porque yo no iba a grabar, yo nunca grabo a esta hora. Cuando grabo los servicios o grabo los martes de ayuno para poder tener un tiempo cuando tengo un tiempo libre de la semana. Y el Señor me ponía en esta hora, comparte, porque hay muchas personas bajo ataque que están sintiendo temor de noche, que no pueden dormir con la luz apagada, que sienten que alguien anda alrededor y son hijos de Dios. Y es porque no saben hacer guerra espiritual. Y el Señor me decía, diles que velen oración, que escuchen la palabra, que mediten la palabra, que los dardos de fuego del maligno los pueden apagar cuando el espíritu de miedo venga a ti. Tú tienes que sustituir ese dardo que entra en ti, porque solamente es un pensamiento.
Todos aquellos que han pasado temores, ustedes saben que es solamente un pensamiento que de repente piensas como, está oscuro, ay, da miedo. Entonces, tú ya lo agarraste, el dardo que el enemigo te envió. ¿Por qué tienes que tener temor si Dios está contigo? Solamente reprende y sustituye ese pensamiento, y el sentimiento que te provoca el pensamiento que tú estabas teniendo va a desaparecer. El dardo del enemigo que te avienta lo tienes que sustituir con palabra de Dios para que tú no puedas ser vencido por el mal, sino que tú venzas, resistas al enemigo y él huya de tu mente. Pero muchas veces nosotros somos manipulados por el enemigo, trayéndonos dardos y dardos y dardos, y nosotros poniendo más atención al enemigo que poniendo atención a Jesús, que te dice, yo te ayudo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. Soy tu maestro, soy tu hermano, soy tu padre, soy tu pastor. Estaré contigo todos los días de tu vida. Contigo estaré. Por ti doy ciudades enteras, porque te amo. Para mí eres de alta estima. Si el Señor dio a su Hijo por ti, ¿qué no dará lo demás? Que cualquier cosa que tú necesites. Pero muchos de nosotros no entendemos cómo Dios trabaja. Los que tienen hijos pueden entenderlo porque es más fácil. O cuando tú fuiste hijo, claro, todos fuimos hijos en algún momento, que nuestros padres nos decían, no hagas eso. O no te puedo comprar eso porque te vas a lastimar. Y muchos de nosotros, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y si no, nos agarramos con el capricho y me voy de la iglesia porque Dios no me contesta. No sabes de qué Dios te está librando. Un no de Dios es una bendición para tu vida, solamente que tú no la entiendes. Si estás enfermo, si estás enferma, si estás esperando un milagro de parte de Dios, gloria a Dios. Te lo digo porque me tocó años esperar mejorar de mi salud. Y te digo algo, si el camino es por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios. Y si mientras siga caminando en esta tierra, yo le prometí algo a Dios, si tú me ayudas a levantarme, a caminar, yo te voy a servir todos los días de mi vida. No esperes servirle a Dios hasta que te pase algo malo. Sírvele de buena gana, sírvele de voluntad propia. Te digo algo, la guerra espiritual es más real que tus problemas físicos, que tus problemas con tu familia, que tus problemas con tus vecinos, que los problemas en la iglesia. ¿No te estás dando cuenta por qué el enemigo te hace guerra a ti? El enemigo no le hace guerra a cualquiera. El enemigo le hace guerra a alguien que porta un propósito de Dios. ¿Por qué pasa lo que pasa a tu alrededor? Porque portas gloria de Dios y el enemigo está enojado. Y dices, es que a todo mundo le caigo mal. Yo quiero caerle bien a todo mundo, pero como que no encajo en ninguna parte. Pues dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios y apártate si es necesario, pero que estés en comunión con Dios. Yo les compartía ese sueño de la mañana porque estuvieron a punto de matarme en el sueño, y no es la primera vez. Un día también yo tuve un sueño, porque muchos saben, de hecho aquí hay personas que van a la iglesia, a donde el Señor me tiene pastoreando, que hay personas que vienen solamente de otras ciudades o de otros países a recibir sanidad aquí o recibir liberación aquí. Entonces cuando suceden esas cosas, el enemigo también sabe quién eres, porque ustedes saben que cuando estaban tratando de sacar a esos demonios, te conjuro en el nombre del que predica fulanito, no en el que yo conozco, del que yo conozco perfectamente, que es todopoderoso y te puede echar fuera. Los demonios atacaron a los que estaban tratando de hacer el exorcismo ambulante, la liberación. Los atacaron a ellos. Los demonios saben quién está haciéndole guerra y quién pues no le hace guerra. Pero incluso si tú no estás metido o metida en la guerra espiritual, tienes que tener mucho cuidado. Porque tienes que estar preparado con las armas de la milicia que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. No podemos darnos el lujo de seguir como estamos y pensar que todo va a cambiar por arte de magia. No. Tú tienes que tomar tu posición en esta guerra para poder vencer, porque la palabra lo dice.
Solamente los violentos la arrebatan. Solamente los que se ponen en la brecha y toman su posición en esta guerra. Porque dice la palabra del Señor, y el que venciere. Porque estás peleando y tú ni cuenta te estás dando. Tienes que pararte. Tienes que seguir adelante. Tienes que decirle al enemigo, ¿sabes qué? Basta ya, suelta a mi hijo. Suelta a mi hija. Suelta mi matrimonio. Suelta la iglesia. Suelta ya en el nombre de Jesús. Tienes que pagar un precio para eso. No solamente orarlo, clamar o gritar o declarar. No, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que prepararte y tienes que pagar un precio que no cualquiera está dispuesto a pagar. ¿Y por qué lo digo? Porque por años lo hemos mirado nosotros como iglesia, que hay pastores que prefieren mandar a sus ovejas a esta iglesia para que reciban liberación porque ellos no se mueven en esa área. Y esto no es para cierta persona. La palabra de Dios lo dice y escrito está. El que cree hará tales cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces tengamos cuidado en dónde nos congregamos. No vaya a ser que esté lleno de gente endemoniada y la persona solamente les esté sobando. Y que, oh, no, todo está bien, nomás vengan a la iglesia, traigan a sus días. Esa persona no es puesta por Dios. Porque las personas que son puestas por Dios, el otro día di una clase sobre eso. Un ministro llamado por Dios, no por el hombre, tiene que tener señales. La palabra lo dice, que la persona que está a cargo de una iglesia tiene que tener señales. Y si no las tiene, pues, ¿qué puedo decirte? Tú lo sabes, la respuesta no fue puesta por Dios, fue puesta por un hombre. Bueno, escrito está que los espíritus inmundos se despeñaron, se mataron y mucha gente predica eso. Oh, no, es que los cerdos, porque son inmundos, se mataron y ya se murieron. No se murieron. Esas legiones todavía están en la tierra y están buscando dónde encontrar un área para descansar. No permitas que tú seas esa recipiente que contiene espíritus inmundos. Ciérrale la puerta al enemigo. La mayoría de liberaciones que hemos efectuado, ¿sabes cuál es el principal espíritu inmundo que está arraigado ahí? La falta de perdón. Ciérrale la puerta al enemigo y declara: yo soy libre de falta de perdón. Y si tienes que mencionar el nombre de la persona, porque lo que es guerra espiritual se tiene que hablar en voz alta. No se tiene que, ay Señor, si tú quieres, si tú puedes. Claro que Dios puede, claro que Dios quiere. Tú quieres ser libre, tú quieres ser libre. El asunto es que muchas veces, ay Señor, yo quiero, es que Dios sí quiere. El asunto no es que tú digas que quieres, es que de verdad quieras. Muchos de nosotros estamos batallando con cosas que bien sabemos que nosotros no las queremos hacer y a veces las hacemos. Y yo te digo así, porque lo tienes que comprender, que hay un espíritu inmundo que te manipula, que te agarra tus emociones y te hace otra vez caer y otra vez caer y otra vez caer. ¿Y sabes cómo yo me di cuenta de esto? Tengo muchos años dando clases de guerra espiritual sobre que el espíritu inmundo regresa de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Vuelves a caer en el mismo pecado, ¿qué crees? Le abriste la puerta al enemigo, regresó de tiempo en tiempo. Ustedes yo creo que se dan cuenta que la gente que toma, que fuma, que hace drogas, y lo pueden notar, están sobrios 3 meses, 6 meses, o 1 año. De ahí no pasan, vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque ese espíritu inmundo vino otra vez a visitarle y manipuló su vida porque le encontró ociosa, sin ocuparse en lo que de verdad debería de estar ocupado un hijo de Dios. Está revestido con la palabra de Dios, con la coraza de justicia, calzado los pies con la presa del evangelio de la paz, trayendo el escudo de Dios, trayendo la fe en la palabra de Dios para apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces no habría tanta gente en necesidad. A mí me da tristeza. Hay un hermano, no sé que si está aquí o después va a mirar esto, que está en Puebla. Ellos hicieron un grupo de liberación. Hay veces que ellos me hablan por FaceTime para poder hacer liberaciones allá. Ellos van tocando las puertas y van orando por las personas. Y los que quieran liberación, oramos por liberación. Y yo te digo algo.
No puede ser que nosotros estemos en una iglesia donde no se mueva Dios. Si no se mueve Dios, no te digo no te muevas de iglesia, no te digo eso. Provoca tú el mover de Dios. Porque mucha gente dice, ay, la iglesia necesita un avivamiento. El avivamiento lo necesitas tú. Porque muchas veces están pasando cosas en la iglesia y tú no tienes el avivamiento dentro de ti. Te digo algo, provoca la gloria de Dios siendo obediente a la palabra de Dios. Dios honra a los hijos obedientes, así como tú y como yo. Honramos a nuestros hijos, o nuestros padres nos honraban cuando éramos pequeños, cuando éramos obedientes. Así es Dios. Honra a sus hijos. Por eso dice la palabra del Señor que cuando ores en lo secreto, Él te recompensará en público, porque exhibirá su gloria sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Pero lo tienes que hacer, vivir una vida espiritual en lo secreto para que se mire afuera en lo natural. Y aún los impíos, aún los inconversos pueden mirar cuando alguien verdaderamente es cristiana o es cristiano, o cuando verdaderamente somos no quiero decir la palabra, pero es la vergüenza del evangelio, que el evangelio es vituperado a causa de nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor sufra el vituperio por nuestra culpa? Que su nombre sea vituperado a causa de nosotros. Porque vamos a la iglesia y seguimos de la misma manera. Y seguimos de la misma manera. Y la culpa la tiene el que nos enseña. No. La culpa la tienes tú porque te entra la palabra por un oído y te sale por el otro. Tú ya sabes qué hacer, cómo vivir tu vida. Porque la palabra de Dios es fácil de entenderla. Jesús ya vino, murió por ti. ¿Qué dice? Ama a tu prójimo. Entonces, si amáramos a nuestro prójimo, no le haríamos daño ni le guardaríamos rencor, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es fácil ser cristiano. Lo difícil es que no queremos nosotros doblar o doblegar nuestro orgullo. Por eso dice la palabra de Dios, hay de aquel que tiene dura la cerviz y empedernido su corazón, porque no quiere entregarle el corazón a Dios y no quiere inclinarse a la voluntad de Dios porque quiere seguir haciendo su santa voluntad. Es fácil. Nosotros todos podemos hacerlo porque Cristo lo pudo hacer siendo totalmente hombre aquí en la tierra. Es cierto, era hijo de Dios, pero Él tenía manos, tenía pies, tenía carne, tenía hueso, tenía lo mismo que tú y que yo. Tenía temores, tenía ansiedad de lo que le iba a pasar en la cruz. Pero dijo, no, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Ahora tú sufres por el evangelio, por tu familia, por tu casa. Estás orando por tus hijos, dándole un mal testimonio. Estás orando por tus padres, dándole un mal testimonio. Estás orando por tu familia, dando un mal testimonio. Come on, wake up. Levántate, despierta, por favor. Y no te sigas engañando a ti misma, a ti mismo, jugando un medio evangelio. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Él no quiere una iglesia apagada, simple, que no pase nada, si Él sigue siendo el mismo. Si cuando nosotros clamamos a Él, donde están 2 o 3 congregados, se mueve Él. Cuando llegan 3, se enciende el fuego de Dios. El asunto es que esos 3 tienen que haber ido con un mismo propósito, y este es buscar de Dios. No sé cuántas personas pueden estar aquí y dar testimonio de que aquí no importa cuánta gente llegue. Puede ser un domingo donde todo se llena, o puede ser un día entre semana. Aquí se mueve Dios, porque Dios no se mueve por la cantidad de gente. ¿Cuánta gente tú necesitas para adorar a Dios? Un corazón dispuesto solamente, y el corazón dispuesto Dios no lo va a despreciar. Entonces, cuando 3 personas se juntan con un mismo propósito, nosotros hemos mirado en el servicio, ni siquiera todavía está la predicación, están las alabanzas y ya están vomitando. ¿Por qué? Porque se mueve Dios. Se mueve Dios cuando tú crees en Él. No cuando tú, voy a la iglesia. Otra vez hay servicio. ¿Qué me pongo? ¿Qué me maquillo? ¿Cómo me peino? Un día Dios me habló sobre eso. Me dijo, Maribel, si las personas se prepararan, usaran ese tiempo de preparación en su alma para llegar a adorarme en espíritu y en verdad, sería diferente. Pero ocupan el tiempo en cambiarse la falda 1000 veces, la corbata 10,000 veces, y no buscan lo espiritual, sino que
se miran en lo externo. Lo externo, es cierto que te tienes que presentar bien delante de Dios, porque si delante de un juez terrenal te tienes que vestir de cierta manera, decorosamente, claro que a Dios merece más reverencia, pero para adorar a Dios no necesitas tanto. Lo que necesitas es un corazón constricto y humillado. Provoca tú la gloria de Dios en tu iglesia. Provoca tú ese cambio espiritual de la atmósfera. La atmósfera cambia cuando hay una persona que le cree a Dios. Espero que esto les haya sido de bendición y de edificación. Si no miraron cómo comenzó esto, estuve hablando sobre lo que es liberación. Los que no han escuchado ni han tomado las clases de liberación que di, son 10 horas de liberación, que digo los nombres de los demonios, cómo se manifiesta cada demonio, cómo se mueven las potestades, cómo se mueve todo el reino de maldad de Satanás y cómo echarlo fuera, cómo orar por tu matrimonio, cómo orar por tus hijos. Todo está en esas clases. Y yo sé que hay muchas personas que lo han empezado, pero no los han terminado. Provoca la gloria de Dios en tu casa. Cánsate, por favor, iglesia, de ser cola. Dios no te puso en esa posición. Dios te puso como cabeza. Dios te puso como cabeza. Enójate con el enemigo. Muchas veces nos enojamos con la gente y no es con la gente el pleito. El pleito es contra Satanás, que está buscando tu alma para destruirla y está usando todo lo que está a tu alrededor para martirizarte y que tú no pongas en práctica la palabra, sino que sigas guardando rencor, que sigas odiando al hermano, que sigas solamente haciendo cosas que no están bien. Porque si tú te atrevieras a pagar el precio de ser un hijo de Dios aquí en la tierra, muchos se van a salvar. Si tú te atreves a vivir una vida en el Espíritu, que sí se puede, porque si no hubiera estado en el Espíritu esta noche que pasó, que les estaba diciendo en el testimonio, me hubieran matado, me tenían amarrada con cadenas para sacrificarme. Pero empecé a orar aún en ese sueño. Por eso hay muchas personas que dicen, oh, es que se durmió y qué muerte tan bonita, se durmió y se murió dormida o se murió dormido. ¿No han escuchado eso? Le ganaron la batalla porque se durmió en los laureles. No hizo lo que tenía que hacer, no buscó hacer guerra espiritual. Muchos cristianos en el sol de hoy se duermen hasta sin orar. Muchos cristianos en el sol de hoy no bendicen sus alimentos y después vienen a agarrar liberación porque a saber qué les dieron en los alimentos. Hermanos, tienes que entender que la brujería existe, está en la Biblia. Entonces, sí existe, pero también existe Dios. Pero si tú no oras por tus alimentos, tú no los santificas, no se los presentas delante de Dios para que sea Él quitando toda impureza, toda maldición, porque vamos a lugares, por ejemplo, a restaurantes. Vamos a un restaurante y tú no sabes a qué santo le está encomendando sus ventas ese restaurante. Por ejemplo, la comida china, siempre tienen a Buda ahí y atrás de cada ídolo hay una deidad, algo demoníaco, algo satánico. A los ídolos le ofrecen sus ventas. Si tú no bendices y santificas tus alimentos, imagínate cuánta maldición no te has comido. Y mucha gente dice, no, no es malo comerse lo que sea. No, no es malo si tú oras, si tú oras. Y hay algo que muchos no lo hablan, pero de verdad, los que estamos aquí, yo no sé cuántos de ustedes saben que comer cerdo es malo y está escrito en la Biblia. Y aunque en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que mata y come, científicamente comprobado está que la carne de cerdo es malísima, lastima todo tu sistema. Es mala. Y si no pueden creerme a mí, porque si, ay, no es un video más, quién sabe quién es esta persona que estoy mirando, búscalo en el internet. Y vas a mirar cuánto daño le haces a tu salud cada vez que comes cerdo. Porque es inmundo. Tenemos que tener cuidado. La Biblia es un manual para nuestro diario vivir, pero la tenemos cerrada. El Señor nos quiere guiar. El Señor quiere que tú vivas una vida en abundancia, pero tenemos el manual ahí, el GPS que nos puede guiar esa vida en abundancia, pero está cerrado, está empolvado. Sigamos, hermanos, el camino de Cristo, no es difícil. Acordamos todos nosotros que apartados de Dios, nada podemos hacer. Sigamos adelante, orando los unos por los otros.
Y si no han tomado las clases de guerra espiritual, hermanos, tómenla. Y sobre todo si eres pastor, si eres líder en tu iglesia, ¿cómo pues vas a estar medio orando? Ay, Señor, por favor, bendice al hermano, la hermana. Mira, Padre Santo, que está enfermita, está enfermito. Esas oraciones son buenas, pero en realidad le tienes que hacer guerra al diablo, a lo que estás enfermando a la persona. No oraciones así, tienes que hacer guerra espiritual y ordenarle a todo espíritu inmundo que se vaya, que huya en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay enfermedades que son demonios. Cuando la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre, la fiebre la dejó. Era un espíritu inmundo, ella fue libre. Hay muchas cosas que muchos de nosotros, si no leemos la Biblia, no encontramos las verdades que están allí para que nosotros crezcamos en una vida sana, espiritual, para que la iglesia sea poderosa. Imagínense, nosotros no somos una iglesia, mega iglesia, pero a nivel mundial nos conocen. Han venido personas de diferentes partes del mundo porque aquí se mueve Dios. Y te digo algo, no es que, no es que Dios le escogió a usted, pastora, pues por eso, porque usted tiene los ministerios. No. Dios lo que mira es la obediencia. Y te digo algo, si tú le obedeces a Dios y te metes con Dios, Él se va a meter contigo. Él va a sacar la cara por ti. Entonces te digo algo, si tú comienzas a vivir una vida agradable delante de Dios, olvidando ciertamente el pasado nada nuevo tiene que decirte. Sigue adelante. Oh, Sorokia, Nama. Siento la presencia de Dios. El Señor está aquí. Alabado sea su santo nombre. Y puede estar en tu iglesia. Solamente comienza a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Ya no vayas pensando cómo van vestidos, quién iría, quién no iría, o por qué no vino. No. ¿Cuántos tú necesitas para buscar de Dios? ¿Cuántos necesitas para adorar en espíritu y en verdad? Un corazón constricto y humillado. Muchos dicen, no, es que si no llegaron todos los hermanos no se siente lo mismo. Aquí está Dios y lo estás despreciando. Yo siento la presencia de Dios en este momento. Y yo sé que lo que les he compartido a alguien en específico le va a servir. Porque está sufriendo de ataques del enemigo siendo cristiano, siendo cristiana. Y ya no puedes seguir de esa manera. Toma tu posición en esta guerra y levántate en pie de guerra contra todo ataque del enemigo. No contra tu hermano, contra tu hermana. Levántate y enójate contra el enemigo y pelea, contraataca. ¿Sabes cómo yo me imagino la iglesia así como, ay, otro golpe? No, basta ya. Muchos le dicen, hermano, ¿y cómo ha estado? Fíjese que me pasó esto y esta semana me pasó aquello y me siento así. No. La iglesia no debe de estar así. Los hijos de Dios no pueden estar así. Así tiene que estar el enemigo de tanta guerra espiritual que tú le hagas. ¿Hasta cuándo te vas a cansar? De todo lo que Él te ha hecho. Enójate, pero no con la gente. Enójate con el enemigo que se ha metido en terreno minado. Porque tú no eres cualquier cosa. Y te tienes que dar cuenta de esto. Que entre el ataque sea más fuerte para tu casa es porque algo grande tú portas y ni tú misma te has dado cuenta. Si ustedes se ponen a mirar en la Biblia a todos los que le hicieron cosas malas en la Biblia, en realidad eran porque eran llamados de Dios. Así que pongamos ojo y oído porque el Señor te está hablando a ti que estás aquí. No eres cualquier cosa y es por eso la batalla contra tu vida. Es por eso que te quiere derribar el enemigo alrededor de ti. Te quiere hacer pensar que todo está destruido, que ya no hay más. No le creas. Él es mentiroso y padre de mentira. Sigamos adelante siempre, agarrados de las manos de Dios, ya que apartados de Él, nada podemos hacer. Dios me les bendiga rica y abundantemente, tanto espiritual como económicamente. Reciban saludos de las iglesias Monte Sinaí en Fresno, Monte Sinaí en Dainuba y Monte Sinaí en Garden Grove. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Amén. Bendiciones.